Para el Centro Nacional de Memoria Histórica y en particular para la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, es un honor darles la bienvenida a este seminario, espacio de encuentro con las experiencias internacionales y nacionales que nos aportarán luces para transitar con certeza por los caminos de la reconciliación en un país aún en conflicto, pero que decide la paz como alternativa de futuro. Sin duda alguna, el ejercicio de este espacio será una actividad clave para nuestras reflexiones sobre el difícil reto que convoca a la sociedad y a la institucionalidad colombiana de construir archivos de violación a los derechos humanos en clave de paz. Este seminario reúne los esfuerzos de más de 2 años del Centro Nacional de Memoria Histórica por articular lineamientos de política de archivo que documenten las graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y memoria histórica en Colombia y contribuya así al cumplimiento del deber de memoria del Estado para garantizar la satisfacción plena del derecho de las víctimas. Desde sus inicios, esta política ha tenido vocación para ser construida de manera participativa, consultando las voces de las organizaciones sociales, de las víctimas, de los centros de pensamiento de la sociedad colombiana. Es por eso que convocamos ahora a las personas que nos acompañan en esta jornada para que contribuyan a unir nuestras perspectivas y garanticen el desarrollo de un producto más incluyente, reflexivo y acabado. Esta ponencia introductoria será simplemente el abrebocas a 2 días y medio de intenso trabajo. A continuación me concentraré entonces en poner en contexto el ejercicio que hemos venido adelantando desde el centro y explicar su relación con los elementos de política pública, núcleo central de este seminario. Un ejercicio que desarrollamos a través de 3 preguntas que consideramos esenciales. La primera de ellas es, ¿por qué y para qué pensar en una política de archivos de derechos humanos y memoria histórica en el marco de la justicia transicional en Colombia? 3 décadas de un conflicto armado largo y degradado que aún no termina, el Estado y la sociedad colombiana tienen un deber ético y jurídico de memoria. Cuando parte de este deber, el Estado, como parte de este deber, el Estado tiene la obligación ineludible de adoptar medidas especiales para la integración, protección, preservación y consulta de tales archivos y evitar su silenciamiento, sustracción, destrucción o falsificación hechas en procura de la impunidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene la responsabilidad de garantizar que la ciudadanía, y en especial las víctimas del conflicto armado, puedan hacer uso del derecho a la información. Para alcanzar este fin, se requiere que las instituciones públicas aseguren el acceso y la disponibilidad a los mecanismos de consulta y que estos no se constituyan en barreras para el acceso a la información. No obstante, cuando con fundamento en limitaciones legales o constitucionales se restrinja el acceso, se tiene el deber de informar claramente al ciudadano las razones por las cuales se niega el acceso y en qué tiempo esta restricción desaparece. Nuestro reto es entonces hacer posible el cumplimiento de ese deber de memoria del Estado con acciones concretas de política pública en el contexto específico en el que nos encontramos, con nuestros acumulados y potencialidades, pero también entendiendo nuestras limitaciones. Y es por supuesto, tenemos que articular esta formulación de política con la institucionalidad de transición que se ha creado en el país y de la cual hacemos parte,
como medida de satisfacción y reivindicación de los derechos vulnerados. La legislación le ha otorgado un mandato específico al Centro Nacional de Memoria Histórica como una institución axial en el desarrollo de la política pública de archivos de derechos humanos y memoria histórica, pero esta debe estructurarse con base en 3 premisas. La tarea de construcción de memoria involucra al Estado y no solo a una de las ramas o instituciones. La política de archivos se enmarca dentro de la legislación de transición y garantía de los derechos de las víctimas, que se ejecuta mediante un sistema nacional y por lo tanto la articulación con las entidades del sistema es clave para materializarlos mediante la interdependencia de las diferentes medidas contenidas en la reparación integral, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Por lo tanto, entendemos que el desarrollo de la política de archivos apunta a una visión integral de la reparación y la necesidad del carácter holístico de la reparación integral en la que tanto nos ha insistido el investigador Pablo de Greiff, hoy relator especial de la ONU, para quien los archivos tienen un papel fundamental en la búsqueda de la reparación integral a las víctimas. En tercer lugar, en Colombia, por ley se ha creado un mandato específico, excepcional y temporal en cabeza del Centro Nacional de Memoria Histórica. Si bien la tarea archivística involucra a diversas instituciones, incluyendo al Archivo General de la Nación como ente rector de esta función y a las demás entidades a las cuales le han sido asignadas funciones en el actual contexto de transición. Es necesario establecer el rol que debe jugar cada uno de estos actores en esta estructura de transición. Este es uno de los primeros objetivos de esta política. Otro de los objetivos de este ejercicio es formular líneas programáticas que permitan que la sociedad colombiana, a través de las instituciones oficiales y las organizaciones sociales y de víctimas, pueda desarrollar una estrategia de conformación, protección y divulgación de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, que sean un aporte a los ejercicios de verdad, reparación y reconciliación para la consolidación de alternativas de paz dentro del marco de la Estrategia General de Justicia Transicional. Este objetivo parte del presupuesto de que la memoria es una labor que va más allá del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero el objeto central del Centro Nacional de Memoria Histórica es servir como un eje dinamizador, integrador y promotor de los ejercicios estatales y sociales de memoria. En consecuencia, la política propuesta debe coordinar esfuerzos en por lo menos 3 ejes. Servir de guía articuladora de los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica, especialmente aquellos relacionados con el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica establecido en la Ley 1448. Adoptar desde su especialidad lineamientos técnicos específicos que orienten todos los esfuerzos estatales en materia de acceso, protección y conformación de archivos de violaciones a los derechos humanos y memoria histórica. Brindar herramientas que propicien, orienten y estimulen las iniciativas sociales de memoria y la protección de archivos de las víctimas y las organizaciones sociales. Partimos de la base de que el deber de memoria debe ser asumido, ya no como política de gobierno, sino como una política de Estado que integra la acción de todos los poderes públicos a través de las instituciones ordinarias del Estado, como aquellas específicamente creadas para tareas de transición del conflicto armado interno a una nación en paz. Pero es bueno subrayar que el hecho de que exista un deber de memoria a cargo del Estado no significa que la apuesta colombiana
sea fijar una versión oficial del conflicto armado. Por lo contrario, la política de transición se compromete con la promoción de memorias plurales que fomenten la participación ciudadana, prohibiendo la censura. Por lo tanto, si bien la obligación de memoria irradia todo el Estado, el legislador colombiano decidió crear una institución de carácter especial con una misión específica en materia de memoria histórica de archivos, que documente la violencia, las acciones de resistencia, las fórmulas de organizaciones sociales coartadas con el fin de afirmar para siempre, nunca más. Esta institución, que es el Centro Nacional de Memoria Histórica, debe no solo adoptar un rol programático en la implementación de la política, sino además, dadas las características propias del modelo de transición colombiano, deberá ejecutar su misión de manera que se permita la articulación con otros posibles mecanismos de verdad y memoria establecidos en la Constitución política, como sería la futura Comisión de la Verdad. Una segunda pregunta esencial es: ¿cuáles son las características de nuestro contexto que generan reflexiones propias en la construcción de archivos de graves violaciones a derechos humanos? Bien sabemos hoy en día que las herramientas con las que cuentan las sociedades para enfrentar el legado de las violaciones sistemáticas a derechos humanos son variadas y no existe una única ruta ni un único camino correcto. Esto debe ser tenido en cuenta y ser aplicado a nuestra reflexión de construcción de archivos sobre violaciones a los derechos humanos. Hemos aprendido buenas prácticas de la experiencia comparada y de las lecciones de amigos y colaboradores del Centro de Memoria Histórica que por fortuna han hecho suya esta labor y que hoy nos acompañan, como son Ramón Albers, Tudy Peterson, Gustavo Meoño, así como otros colegas de otros países y de las experiencias de otras sociedades que han transitado procesos similares. Es así como hoy entendemos que la política pública busca que los estándares internacionales, construidos por sistemas de Naciones Unidas, por el Consejo Internacional de Archivos, las lecciones aprendidas de otros países que han vivido la experiencia de la guerra o de regímenes represivos, pueden ser aplicados en el caso colombiano. No se trata simplemente de imitar, lo que se quiere es tomar lo mejor de la experiencia internacional, normas y estándares técnicos para no repetir errores. Aunque sabemos que cada país es diferente, las experiencias internacionales demuestran que los archivos han sido instrumentos vitales para la recuperación de la memoria histórica del dolor, pero también para la búsqueda de la verdad como fuente de la reconciliación y para la acción de la justicia. Las primeras características de nuestro contexto se derivan de las particularidades de nuestro conflicto. En un conflicto armado con múltiples actores, la política de archivos deberá tener en cuenta no solo un actor represor o perpetrador, sino los distintos actores y sus acciones recíprocas, de las que la sociedad civil ha llevado la peor parte, como lo señaló el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica. Además, a diferencia de las experiencias internacionales que se concentraron en rescatar los archivos de la represión, vislumbramos una estrategia de archivo que para el caso colombiano deberá ir más allá, debe ser mucho más incluyente e indagar en todos los actores del conflicto, atendiendo a las diferencias en sus prácticas, sus afectaciones, sus estrategias y acciones, incluyendo no solo los perpetradores materiales, sino además sus redes políticas y económicas de apoyo, cuyas investigaciones en el plano judicial están en pleno desarrollo hoy. Tras una guerra prolongada y degradada,
la política de archivos debe plantearse un complejo horizonte de intervención que atienda a las posibilidades de preservación de la memoria de un escenario de tiempo muy extendido. Esto incluye, por un lado, las limitaciones prácticas para indagar sobre hechos ocurridos hace tanto tiempo, lo cual requiere entender tendencias, periodicidades y modificaciones en la dinámica del conflicto en las últimas décadas, así como cambios de prácticas institucionales, legislativas y las mismas tecnológicas de acuerdo al periodo analizado. Un elemento determinante de la memoria del conflicto interno en Colombia que pudimos comprobar en las jornadas de socialización participativa respecto de la situación de archivos sobre violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en diferentes regiones es la importancia que tienen los archivos conformados y custodiados por las propias víctimas y la sociedad civil, que en muchas ocasiones pueden ser más valiosos que los archivos estatales y en muchos casos sustraídos o destruidos. Proteger y apoyar técnicamente estos archivos de las víctimas en íntimo diálogo con la sociedad civil es una tarea crucial del Centro Nacional de Memoria Histórica, más aún cuando todavía nos encontramos en medio de un conflicto armado en pleno desarrollo. En un conflicto de impactos diferenciados que ha recaído especialmente sobre las poblaciones empobrecidas, los pueblos afrocolombianos e indígenas, y que se ha ensañado contra los opositores y disidentes, afectando de manera particular a las mujeres, niños y niñas, la construcción de archivos de memoria en perspectiva de género tiene que estar atenta a los riesgos y dilemas que conforman los trabajos de reconstrucción de memoria en clave de género. Por ello, el acopio, organización, preservación, difusión, acceso a los documentos y archivos relacionados con la violencia de derechos tiene además el reto de la multiculturalidad. La descentralización y ruralización de la violencia nos lleva a encontrar diferencias con las experiencias de represión en el Cono Sur, que se concentraron fundamentalmente en estudiantes y activistas urbanos de clases medias. Por ello, la labor archivística debe enfrentar una debilidad institucional que limitará, por ejemplo, el acceso a series documentales que deberían estar disponibles en archivos estatales, cuya ausencia ha obligado a que las propias comunidades desarrollen ejercicios para reconstrucción o construir de cero la confianza ciudadana en las instituciones estatales. Así sucede en regiones en donde las memorias e historias se preservan y se reproducen a partir de medios de transmisión oral y otras tradiciones, los cuales son particularmente diferentes, regladas por tradiciones culturales propias de más de 100 pueblos indígenas y cientos de comunidades de pueblos afrodescendientes en todo el país, y que no responden a la cosmovisión occidental imperante en las prácticas urbanas. Se trata de esfuerzos de transición en medio del conflicto. La continuidad del conflicto no solo pone en extremo riesgo la seguridad de las personas, sino que además exacerba el riesgo de sustracción, destrucción y desviación de archivos estatales y de la sociedad civil. Al mismo tiempo, el conflicto sigue produciendo víctimas, lo cual hace que el universo de hechos a ser analizados y los archivos a ser identificados y acopiados aumenten paulatinamente. Además, simultáneamente al desarrollo del conflicto armado interno, la información que se incluye en los archivos puede ser objeto de investigación judicial actual o futura, o incluso, en algunos casos, puede aportar a la investigación penal, civil, administrativa u otras que se deriven del documento archivado. De ahí que estos archivos tengan un carácter mucho más dinámico que los tradicionales archivos históricos, y que los documentos que refieren violación a los derechos humanos puedan, como de hecho se comprueba, cambiar de naturaleza y propósito
de acuerdo con la evaluación del contexto transicional colombiano. En consecuencia, la política de archivos debe estructurarse a partir de la institucionalidad existente, pero teniendo en cuenta las perspectivas de una futura Comisión de la Verdad, así como en perspectiva de los instrumentos judiciales y extrajudiciales que devendrán de la reglamentación pendiente del marco jurídico para la paz, contenido en la Constitución Política desde el año 2012. En este contexto, el Centro Nacional de Memoria Histórica debe ser un actor fundamental en proponer instrumentos coherentes en materia de archivos de violencia en un marco de la creación e implementación de nuevas instituciones estatales en transición. A partir del ya mencionado ánimo de construcción participativa de estas orientaciones, para nutrir la reflexión del Centro Nacional de Memoria Histórica y para ver más allá de nuestro quehacer diario, este seminario tiene como objetivo fundamental compartir y debatir los aspectos más desafiantes que hemos identificado en el proceso de la construcción de esta política pública. Creemos que con el intercambio de análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas, fortalecemos este esfuerzo y nos orientaremos hacia una estrategia pública más eficiente y socialmente más relevante. Bajo esta premisa han sido diseñados los modos temáticos que animan los paneles de la discusión que siguen: el acceso, las tendencias y contextos en la conformación de archivos, la protección y la educación y los archivos. Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, el acceso a los archivos de derechos humanos tiene una importancia capital por su incidencia en la consolidación de la democracia y la construcción de la paz. Es por ello que queremos conocer experiencias internacionales en la conformación y administración de estos archivos como una parte de lucha contra la impunidad y el ejercicio de los derechos en sociedades que aspiran a la superación de la guerra. En materia de tendencia y contexto en la conformación de archivos de derechos humanos, nuestro objetivo principal es identificar las principales estrategias y los retos que deben enfrentar tanto las instituciones públicas como las organizaciones sociales y de víctimas en la conformación de archivos de derechos humanos. Además, nos parece relevante conocer los principales obstáculos que han tenido que enfrentar tanto las instituciones públicas como las diversas expresiones de la sociedad civil para constituir y consolidar este tipo de instituciones y espacios para la memoria histórica de los conflictos, así como sus alternativas para la consolidación. Considerando el valor histórico y cultural y jurídico de los archivos de derechos humanos, animamos una discusión orientada a identificar, a partir de la experiencia internacional y el proceso de construcción de política pública nacional que hoy compartimos con la sociedad, cuáles son los principales riesgos que comprometen la integridad de los archivos, así como estrategias, líneas de trabajo y procedimientos que puedan contribuir a que esas agrupaciones documentales no sean también víctimas de prácticas que facilitan la impunidad, tales como su sustracción, destrucción u ocultamiento. Esperamos que las experiencias internacionales nos ayuden a identificar el aporte de los procesos pedagógicos y la consolidación de la paz, lo mismo que el papel de los archivos de violencia a los derechos humanos como fuente de verdad medular en la reconstrucción de la memoria histórica, así como el valor de las diversas estrategias pedagógicas y didácticas que pueden facilitar la apropiación social de los archivos como herramienta de lucha contra la impunidad. Finalmente, y de vital importancia para atender las particularidades en materia de satisfacción integral a las víctimas, es necesario adentrarnos en el conocimiento
de las experiencias, en la reflexión de las potencialidades y las posibilidades que surgen de centros de memoria que integran archivos y espacios de museo, enriqueciéndose mutuamente para perfeccionar los propósitos de acceso a la verdad, al conocimiento del conflicto y de las iniciativas con las que la sociedad civil nos enseña tanto sus procesos de resistencia como la construcción pacífica de alternativas de paz. No me queda más que extender de nuevo una cordial bienvenida y reiterar mi más profundo agradecimiento por su participación en este difícil pero importante proceso de construcción de una estrategia de política de archivos de graves violaciones a los derechos humanos. Con mis colegas de la Dirección de Archivos estamos ansiosos de iniciar este intercambio. Los recibimos en estas jornadas de intenso trabajo con honestidad, humildad, confianza y compromiso. La honestidad de hacer y querer hacer un trabajo a conciencia, reconociendo que tenemos muchas cosas por aprender. Con la humildad de saber que tenemos mucho que aprender y que nuestros retos son enormes, con la confianza en nuestros propósitos comunes, pero con el compromiso ético de luchar por no ser inferiores a estos retos, aportando en la construcción de paz de nuestro país. Muchas gracias.